En este tutorial podrás ver cómo hacer esta casita de hadas paso a paso, con una botella de Coca-Cola y pasta de secado al aire. Le meteremos luz y tendremos una lámpara de hadas. También verás cómo reparar las grietas que pueden salir al secar la pasta, cómo conservar la pasta de modelar y otra forma diferente de hacer la madera. También veremos cómo pintarla. Empezamos. Primero tenemos que cortar la botella. Recorta un agujero en la base para poder meterle la luz. Para que sea más fácil, únelo con cinta adhesiva o con cinta de pintor. Ahora, para hacer los troncos de la base voy a usar cartón. Cortarlos por la mitad. Colócalos dejando el hueco para meter la luz. Pégalo con silicona. Aplícala sobre el cartón para que el calor no deforme el plástico. Puedes colocarlo como más te guste. Puedes fijarlo más aplicando silicona en el centro. Ponla sobre el cartón y extiende con un paño. Vamos a hacer el relieve de la puerta con papel de aluminio. Y vamos a rellenar los huecos. Así la estructura es más sólida. Vamos a rellenar también los huecos de arriba para hacer el suelo. Mide el ancho de la botella, recorta un círculo de ese tamaño y dibuja los pétalos sobre un cartón. Recórtalos y ahora puedes darle forma aplastándolo, si es un cartón como este, y los puedes poner hacia arriba o hacia abajo como más te guste. Pega con silicona. Y ahora vamos a hacer el relleno para hacerle el volumen de la flor. Con papel de aluminio vamos enrollando hasta conseguir la forma. Para hacer los pétalos los puedes hacer de varias formas. Ves añadiendo. Hasta que tenga el volumen y la forma. También puedes recortar el excedente. Y una vez hecho el relieve cubrimos con la pasta de modelar.
Primero da pegamento sobre la fachada y la vamos a cubrir con pasta de modelar. Ves añadiendo trozos pasa un pincel húmedo presionando y así consigues que pegue mejor y da relieve. Puedes usar distintas herramientas y si tienes que dejar el trabajo a medias, pulveriza con agua coge una bolsa de plástico, pulveriza el interior también y cúbrelo. Así aguantará más tiempo dependiendo del clima y del calor que haga. Si vas a tardar mucho, ves pulverizando de vez en cuando la bolsa. Ahora vamos a hacer los adornos para que salga más luz en la lámpara de hadas. Voy a usar diferentes herramientas, como por ejemplo ahora un buril para marcar el dibujo. Después vas haciendo el resto con los distintos tamaños. Y ya terminas de unir los puntos para que el dibujo quede más definido. También puedes hacer formas cortando. Así también saldrá más luz, como va a ser una lámpara. Puedes hacerlo todo lo grande que quieras. Antes de que se seque vamos a probar la luz. Voy a meter una tira de LED de 1 metro. Y si te gusta el resultado, ya puedes dejar secar. A veces al secar aparecen grietas. Esto depende de la marca que utilices, pero se pueden reparar. Aplica un poco de pasta de relieve o de pasta de modelar. Y pasa un pincel húmedo para quitar el exceso de pasta. Si te pasa esto, yo te recomiendo cambiar de marca, porque no tiene por qué agrietarse. Después, al del relieve, si es que lo lleva, como en este caso la madera, y cuando seque no se debería notar nada, se queda reparado. Pues en este caso le voy a hacer la veta de la madera. Y listo. Ahora vamos a hacer la madera. Ablanda primero la pasta de modelar, como siempre, un poco con la mano y haz un rollo. Más o menos que tenga el largo y aplasta los laterales y la parte de arriba. De manera que quedará plano en la base y redondo el resto. Pégalo. Y a las vetas.
De esta manera se usa un poco más de pasta, pero es más fácil que con el papel de aluminio. Sigue pegando hasta cubrir toda la superficie. Le puedes hacer algún nudo a la madera. Y puedes usar diferentes herramientas para que la veta quede de diferentes grosores. En las juntas puedes hacerlo así. Cortas el trozo aproximado y lo pegas. Yo para pegar uso cola de carpintero o cola blanca, pero vale cualquier pegamento para superficies porosas. Ahora, para que seque, puedes apoyarlo en un frasco, así no se estropea. Y mientras puedes aprovechar para cubrir la parte inferior de la flor. Yo voy a hacerlo con pasta de relieve, pero puedes cubrir con pasta de modelar, dando una capa fina. En la descripción os dejo el enlace del vídeo donde digo cómo hacer este tipo de pasta. Ahora puedes hacerle relieve con un pincel húmedo o alisarlo, como más te guste. Simplemente con la mano húmeda. Voy a cubrir también los laterales, porque así luego es más fácil solo poner el pétalo encima. Y ahora, para cubrir la parte más profunda, la de la junta, coges un poco de pasta, presiona, apoyas y presionas. Y así no te quedarán huecos. Vamos a hacer el relieve de la puerta y las ventanas. Aunque esto lo hemos hecho muchas veces. Solo tienes que hacer una plancha fina, recorta y pega. Presiona para que se pegue bien. Cortas el excedente. Humedece un poco la pasta para que se trabaje mejor y ya puedes hacer la veta. Ahora vamos a hacer la puerta. Yo he esperado a que seque, que es más fácil. Entonces corta la parte de abajo recta, presiona y recorta por las marcas. Así no hace falta que calcules el tamaño, ya lo tienes. Aplica pegamento.
Y ahora de la veta. Y marca el contorno para que luego sea más fácil al pintar. Con una pajita de refresco y un palillo voy a hacer el dibujo de la puerta para que también salga luz. Marco primero el dibujo y ahora ya voy haciendo diferentes tamaños alternando. Y por último, uno con más puntos para definir. Ahora vamos a hacer los pétalos. Haz una plancha de pasta, córtala para que sea más manejable y vamos a ir haciendo de uno en uno. Primero aplica pegamento. Colocas la pasta, presionas y recortas el extremo para tener una referencia. Ahora ya puedes calcular mejor todo. Ahora ya puedes hacer el relieve como más te guste. Yo la voy a hacer presionando con un pincel mojado, porque quiero que quede un poco rugoso. Voy a poner una primera capa de pétalos, colocando uno sí y uno no, y dejando el hueco en medio. ¿Ves? Tiene que quedar así. Y ahora ya para la segunda capa no apliques pegamento todavía. Primero marcas la forma, así, para que no se estropee lo de abajo, lo recortas aparte y ahora ya sí pegas. Y haces el relieve igual que el resto. En otro ejemplo, ¿ves? También puedes marcar el pico y luego ya marcar el resto de la hoja, si te es más fácil. Le das pegamento y lo pegas. Yo le voy a hacer una ventana y una chimenea, pero lo podéis hacer como más os guste. Recorto y le voy a quitar un poco de pasta para que quede el hueco. Unifico la superficie para que quede liso. Y ahora para la chimenea lo primero es hacer un hueco. Así pegará mejor, donde va a ir hundido y pegado. Cogemos la pasta de modelar
y le voy a marcar para hacerla de piedra. Si te gustan las manualidades, yo te animo a probar cualquiera de estas casitas de hadas, porque son muy entretenidas de hacer y te pueden servir para decorar tu casa, para hacer un regalo personalizado a alguien, para vender. Damos pegamento en el agujero que hemos hecho y presionas. Vamos a hacer el tallo. Ahora, una vez seco, empezamos a pintar. Para la madera le voy a dar una primera capa con ocre. Recuerda no usar mucha cantidad de pintura. Y es más fácil si usas un pincel plano. Te aconsejo que pintes primero la parte que más sobresale. Todas las figuras en relieve se pintan mejor así. Al contrario que los cuadros, cuando pintas en plano, empiezas de lo que más lejos está, lo más cercano, para dar sensación de volumen. En el caso de las figuras es al revés. Ahora le voy a dar sombra con marrón oscuro, empezando siempre por los bordes y las partes que más profundas están. Lo aplicamos en las grietas. Y lo puedes hacer también con dos pinceles. Con uno das la pintura en las grietas como antes y con otro limpio mojado con agua lo vas extendiendo. Ves oscureciendo poco a poco, dando todas las capas que necesites. Ahora, para la fachada voy a usar beige. Y las sombras con este tono de marrón. Y con un pincel lo extiendes. Así matizas toda la superficie. Y realzas las sombras. ¿Ves? En las juntas usa un pincel plano para que te sea más fácil. Y ahora ya con el otro con agua haces lo mismo. En la ventana hacemos lo mismo.
Ten en cuenta que cuando seca la pintura oscurece. Entonces es mejor que pongas un tono más claro, porque para oscurecer siempre hay tiempo. Ahora para la piedra he hecho una aguada con negro mezclado con bastante agua. Para sacar el brillo solo tienes que secar. Y se queda el efecto piedra. Para los pétalos he hecho un naranja claro, que he mezclado amarillo con rojo y un poquito de blanco y se queda como un color melocotón. Puedes darle algún brillo blanco en el centro de los pétalos y luego le daremos sombra también en la parte de las juntas. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar naranja y para que ese corte no quede así, le vamos a dar marrón. Y luego difuminas. ¿Ves? Le damos el marrón, con el pincel limpio difuminas. Y ahora vamos a dar las sombras con un poquito de marrón diluido con bastante agua. Y lo mismo con un pincel limpio solo con agua, arrastras la pintura. La técnica de los dos pinceles va muy bien, tenéis que probarla. Es más sencillo. En la puerta lo voy a pintar con gris en la parte del centro. Y un tono más oscuro en los bordes y en las zonas más profundas. Y ahora vamos a decorar con musgo. Aunque también lo puedes hacer con pasta como hemos hecho en otros tutoriales. Ves pegándolo donde más te guste. Ahí en las esquinas queda bien. Por el tronco. En la ventana. Y por el tejado. Y para que resalte más, le voy a dar un poco de verde y amarillo, porque este musgo es un poco oscuro, pero depende del tono del que tengáis vosotros. Y ahora le voy a pegar flores que he hecho de varios tamaños con los cortadores. Los podéis hacer a mano si queréis. Y le va a dar un toque de color y queda más bonito. A mí me gusta la sensación que da. Y ahora le voy a poner una escoba. En la descripción os dejo el enlace del vídeo donde enseño cómo hacerla. Voy a pintar las flores, he hecho una mezcla con blanco y naranja para que quede un tono más claro. Y el centro de la flor se la voy a poner naranja, ya que para esta casa de hadas he usado tonos cálidos. ¿Te gusta el resultado? Si tienes alguna duda me la dejas en comentarios y te respondo lo antes posible. Hasta pronto.